Bueno, iniciamos un nuevo episodio de la serie A la luz de su palabra, en su episodio 169. Y hoy también con la emoción pues de iniciar con un nuevo libro. Si bien es cierto, todavía estamos transitando dentro de estos libros que son considerados de sabiduría, em, por lo menos el libro que están ahí después del libro de Job, Proverbios, hay unos libros pequeños como el libro de Judith, que es el que vamos a iniciar hoy. El libro de Judith nos dice su prólogo, es una novela corta, entre paréntesis, inclusive el autor de la versión de la Biblia latinoamericana habla como una introducción al libro de Esther y señala que fue escrito en un siglo antes de Cristo y que este libro quería ilustrar el arrojo y el espíritu de la fe que habían hecho posible la revuelta y las victorias en los tiempos de los macabeos. En esta historia Dios se sirve de una mujer, Judith, que significa la judía, para destruir al ejército más formidable que hubiera podido imaginar y para salvar a su pueblo. Había una promesa hecha por Dios a Abraham, y en la cual se insiste más claramente en el Levítico y en el Deuteronomio. Según esta promesa, Dios defendería a su pueblo cuando fuera fiel a la ley, pero lo entregaría a los enemigos cuando se alejara del cumplimiento de la ley. Ahora bien, dice la novela, el pueblo de Dios hacía poco que había vuelto del destierro y habían reedificado Jerusalén, la capital, restaurando el templo y el culto a Dios, y estaban poblando todo el país. En resumen, se hallan en un periodo de fidelidad a Dios en el cual, según la promesa, Dios los defendería. En ese contexto, pues que comenzamos este libro, hay todas unas interpretaciones de exégesis, de reflexiones y de expertos en teología que siempre buscan hacer una diferenciación entre los libros históricos y los libros que llaman poéticos o relatos, que más allá de su verificación histórica, lo que buscan es dejar un mensaje como el que acabo de leer. El mensaje central, y creo que a todos nos atañe tenerlo muy presente, para el cristiano más que el cumplimiento de la ley, que es importante, es la vida en gracia. La gracia no sustituye la ley, sino que la gracia es como la plenitud de esa ley. Es cuando no solamente nos centramos en el cumplimiento hacia lo exterior, sino que toda la voluntad de Dios que está expresada en la ley, la hacemos parte de nuestra propia vida, de nuestro propio testimonio. Entonces es importante esta congruencia, porque en eso yo sí particularmente doy mucha fe de que Dios puede protegernos más de cualquier cosa, sobre todo que ponga en peligro nuestra fe, que es lo más importante. Las cosas corporales son corporales, enfermedades, situaciones incómodas, robos, etcétera. Eso no es, para mi concepto, las promesas que Dios nos hizo. Pero cuando Dios sí actúa y nos protege, es cuando nuestra fe está en peligro. Y eso se hace más eficaz cuando nosotros tenemos la intención de la vida en gracia, o sea, la posibilidad de tener una vida en gracia, que se restituye con el sacramento de la confesión. Pero cuando nosotros persistimos en vidas irregulares o en cosas que nos mantienen alejados de de la gracia y por ende nos llenan de impureza, de corrupción, por supuesto la acción de Dios está muy mermada porque estamos siendo presa de las acechanzas del demonio. Dos cosas sobre ese punto se pueden mencionar. Una, la que habla San Pedro en su carta, que el demonio nos anda rondando como león rugiente buscando a quien devorar, es decir, buscando por dónde entrarnos. Cuando consigue entrar es complicada su salida. Pero a su vez, también lo que decía San Agustín, que el demonio era como un perro amarrado a un árbol. Si yo me acerco hacia más allá de lo que la cadena lo retiene, pues me va a morder. Pero si me mantengo alejado de él, por más que me ladre y me quiera intimidar, las cadenas impedirán que me ataque. Y esas cadenas, eh, que mejor dicho, esa distancia que nos mantiene alejados de su poder, es justamente la vida en la gracia. En toda esta larga introducción, pues vamos a conseguirnos un relato que desde el capítulo 1 al capítulo 3 nos va a hablar de unas acechanzas de los tiempos justamente de los caldeos, del rey Nabucodonosor. Y especialmente va a aparecer también una figura que se llama Holofernes, que era como un general, era un jefe supremo del ejército que además era bastante sanguinario. O sea, ciudades que iba pasando, ciudades que iban arrasando. En cierto punto, él va a enterarse de que el pueblo de Israel
ya conociendo pues quién era Holofernes, se había en cierta forma mantenido, o sea, había miedo, por supuesto, había miedo de la invasión y lo que podía hacer, sobre todo porque ya venían de la experiencia de haber perdido el templo y haber sufrido el destierro. Pero em, ellos van a clamar a Dios y por ende no se rinden, mantienen su dignidad y su identidad. Y es eso pues justamente lo que quiere dejar como un preámbulo el libro o como un mensaje central, que es ese Dios que en la Biblia se llama el Dios Sabaoth. El Sabaoth quiere decir el Dios de los ejércitos. Y es justamente el Dios que pelea las batallas. Eso lo vamos a ver mucho en el libro de Josué, esa imagen de el Josué conquistador, que además va conquistando toda esta tierra que se le había prometido a Moisés. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos dice este capítulo 4, que lo vamos a leer completo, y luego lo vamos a fusionar con una lectura muy corta, que es el Evangelio de San Juan, justamente del capítulo 2, versículo del 18 al 22. Pero comencemos con Judith, una mujer, figura importante. Cuando los israelitas del territorio de Judá supieron de Holofernes, jefe supremo del ejército de Nabucodonosor, rey de Asiria, y que había despojado a los pueblos vecinos y destruido sus santuarios, tuvieron miedo y temblaron pensando en la suerte de Jerusalén y su templo, ya que hacía poco que habían vuelto del destierro, el pueblo de Judea acababa de reunirse y de consagrar un nuevo templo con su altar y su mobiliario después de ser profanado. Aquí me voy a detener porque es importante, siempre dicen que los pueblos es importante que tengan memoria, porque no tener memoria y no tener recuerdos pues a veces nos hace repetir los mismos errores. Y les quiero solamente contar una anécdota muy particular. Ahorita vivimos en Venezuela un proceso electoral y más allá de vernos de etiquetados como villanos y buenos, no quiero entrar en ese contexto porque creo que en todo hay luz y hay oscuridad, pero sí había como una ilusión de cambio y creo que era mayoritaria. Una transformación de un país, sobre todo el ala también de tantas personas que a todos se nos ha ido alguien del país, a todos. O sea, no hay alguien que yo creo que en este país no diga que no se le fue un familiar, un amigo. Es bien complicado que eso exista. Entonces había como una ilusión de que todas estas personas, o la mayoría, muchas de ellas, pudieran volver a Venezuela, así sea de visita, pero volver, estar acá con nosotros y compartir. Terminadas las elecciones hubo hay todavía toda una situación tensa en el país, pero el día siguiente de las elecciones nada abría, no había supermercados, no había panadería, nada, todo estaba cerrado. Pasa el siguiente día y mi esposa va a hacer mercado a un sitio, yo me quedo con el niño, luego lo alcanzo y era lamentable ver las cantidades de colas para entrar a un supermercado. Y eso nos hizo revivir con mucha tristeza y miedo la época de los años 2017, 2018, donde en Venezuela hubo una escasez aguda, donde había que hacer cola para comprar pan, donde no se conseguía nada. Era muy complicado. Eran 7, yo solo viví, mucha gente que me escuchará también, 7, 8 horas de colas para comprar de repente 3 kilos de café. Era algo de verdad terrible y nos tocó vivirlo, además la escasez del agua. O sea, fue una época muy dura. Y entiendo, por eso empatizo con esto, porque es lo que le pasaba al pueblo judío. Al pueblo de Israel sabía lo que era perder su tierra, sabía lo que era perder su templo, lo habían logrado reconstruir a duras penas, pero lo habían logrado reconstruir. Y ahora nuevamente aparece la figura de la amenaza destructora a través de este jefe supremo llamado Holofernes. Bueno, continúo. Entonces avisaron a toda la región de Samaria, de Comá, de Bet Jorán, de Belmaín, de Jericó, de Joba, de Sorá y del valle de Salem. Ocuparon las alturas de las montañas, fortificaron los pueblos e hicieron provisiones para sostener la guerra, ya que habían terminado de cegar sus campos. El jefe de los sacerdotes, Joaquín, que estaba entonces en Jerusalén, escribió a los habitantes de Betulia y de Betomestain que está frente a Esdrelón, la entrada a la llanura de Dotán, diciéndoles que cuidaran las subidas de las montañas que daban acceso a Judea, pues era fácil detener allí el avance de los atacantes, ya que era tan estrecho el paso que solo permitía pasar de dos en dos. Un poquito lo que se habla de la estrategia de aquellos espartanos 300, de que se hizo una película, ellos hicieron una estrategia que también buscaron como un estrecho, porque era más fácil dominar por esa zona la avanzada de ejércitos que los triplicarían en tamaño, pero que no todos podían pasar a la vez.
Los israelitas cumplieron las órdenes de Joaquín, jefe de los sacerdotes, y del consejo de los ancianos de todo Israel, que se encontraba en Jerusalén. Todos los israelitas se dirigieron humilde y fervorosamente a Dios, y este es el punto importante del cual quiero hacer énfasis en este capítulo. Los hombres, sus esposas, sus hijos, sus ganados, los forasteros, los jornaleros, los esclavos, se pusieron sacos sobre sus cuerpos. Eso es signo de penitencia, ese es signo de cuando uno hace sacrificio, como una suerte del ayuno. Los habitantes de Jerusalén con sus esposas y sus niños se arrodillaron ante el templo, cubrieron de ceniza sus cabezas y extendieron las manos para rezar ante el Señor. Cubrieron el altar de saco y todos a una voz pidieron a Dios, al Dios de Israel, que no permitiera arrebatar a sus hijos y a sus esposas, destruir sus ciudades y profanar su templo. ¿Qué ocurrió? Bueno, que el Señor oyó su voz y se comprometió y comprendió su angustia. El pueblo ayunó muchos días en Judá y Jerusalén ante el templo del Señor omnipotente. Joaquín, jefe de los sacerdotes y ministros del Señor, vestidos de saco, ofrecían el sacrificio perpetuo y con gorros cubiertos de ceniza, clamaban al Señor con todas sus fuerzas para que velara por todo Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta historia particularmente me parece interesante. La vamos a continuar pues en el próximo episodio. Pero fíjense lo que es el preparativo a una batalla. Yo hacía reflexiones justamente con lo que había pasado en Venezuela. eh, yo siempre particularmente ando en calma, y es una calma que también comparto con mi familia, porque más allá de las ilusiones, uno no puede colocar las esperanzas en hombres. De hecho, recordemos las duras palabras que Jeremías dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Son palabras muy duras, una palabra de hecho que a mí no me gusta decir, pero la digo porque está en la Biblia, para este espacio. Entonces uno dice, bueno, gobierne quien gobierne, como Jesús le dijo a Pilato: tú no tendrías poder sobre mí si no te hubiese sido dado de lo alto. Nuestro Dios sigue siendo el mismo Dios, antes de las elecciones, durante y después. Y ese Dios además está intronizado, nadie lo va a poder quitar de allí. Es todopoderoso y además siempre va a estar del lado de los que le aman. Y los que no le aman, Él también los va a amar, porque Dios no tiene otra forma de expresarse que no es a través del amor. Pero también hay justicia y hay verdad en muchas de las cosas que a estas personas oramos por ellos, pues les pueda llegar a pasar si no cambian de vida hasta el momento en que sean ya llamados ante la verdad. Entonces, entendiendo ese punto primario, eh, pero yo pues, la reflexión que hacía era: que hubiese pasado si hubiese salido triunfadora la otra opción, la que todo el mundo dice que ganó, pero no ha sido proclamada. Hubiese habido tantos rosarios, hubiese habido tanta oración, hubiese habido tanto clamor a Dios. O ya sencillamente hubiese sido un tiempo de fiesta, o quizás hubiésemos encontrado más bien misas de acción de gracias, no sé. Es un terreno de la especulación del cual no quiero entrar, pero sí quiero adentrarme el hecho de cómo el pueblo de Israel prepara sus batallas. Nosotros a veces nos preparamos con fiestas y con caravanas con los candidatos, pero a veces creo que la enseñanza primordial para cualquier país y nación y ciudad es que las batallas electorales, sociales, económicas, siempre deberían tomar en cuenta a Dios. Y fíjense la actitud de todo un pueblo que se parece a la actitud que nos habla Jonás, el libro de Jonás en Nínive, que era un pueblo pagano, pero que creyó en la profecía. Y ese pueblo completico hizo ayuno, se vistió de saco y Dios les perdonó la vida. Quiere decir que cuando un pueblo fervorosamente clama al Señor, le coloca su lugar, su reinado, y lo que pide es que haya prosperidad, seguridad, fecundidad, que haya camaradería entre los venezolanos, por ejemplo, en nuestro caso, pues Dios nos oye y Dios va a actuar, pero Dios no va a actuar sobre la base de que hay que sacar a unos y meter a otros, porque todos somos hijos de Dios, y eso también lo enseña la parábola del hijo pródigo. El padre nunca se puso en lugar de ninguno de los dos hijos. Siempre estuvo en lugar del amor y del encuentro. Y eso también me parece interesante evaluarlo. ¿Qué pasó con esta batalla? Lo vamos a saber más adelante. Pero aquí sí quiero terminar la reflexión con esta lectura de San Juan, que justamente es cuando Jesús, luego de expulsar a los mercaderes del templo, se le acercan al Señor y le dicen los judíos: ¿qué señal milagrosa nos muestras para justificar lo que has hecho? O sea, recordemos que Jesús agarró y tiró para el piso todas las bromas de dinero, sacó a los animales de allí, porque la casa de su padre la habían convertido en un mercado. ¿Ok? Y eso hay que tener cuidado.
Cuando a veces nosotros estructuramos tantas nuestras catequesis, nuestras pastorales, y todo es un lineamiento, unos puntos, unos pasos a seguir. Si no se da el A, no puedo avanzar al B. Cuando en realidad Jesús y nuestra fe es una fe centrada en el testimonio, en el encuentro, en la relación con Dios como persona. O sea, Dios no es una materia, Dios es una persona. Entonces, como tal, eso requiere relacionalidad. Entonces, eso había provocado en Jesús una reacción que además sus discípulos recordaron algo que estaba en la escritura que decía, me devora el celo por tu casa. Es decir, Jesucristo realmente se sentía indignado a ver como el lugar sagrado de Israel, que para nosotros hoy podía ser perfectamente el sagrario, la Eucaristía, donde está Jesús. Para el judío ese era el lugar sagrado, pues el templo, y que sea profanado o sea usado para cualquier tipo de provecho menos el provecho espiritual. ¿Qué responde Jesús a la pregunta? Jesús le dice, destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Ellos contestaron, han demorado 46 años en construir este templo y tú piensas reconstruirlo en 3 días. Nos explica el texto, en realidad Jesús hablaba de ese templo, que es el cuerpo. Solamente cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron tanto en la Escritura como en lo que Jesús dijo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué uno esto lectura con la preparación de la batalla? Precisamente porque hay cosas en Jesús y en nuestras vidas, cuando entregamos nuestras vidas a la providencia de Dios, que solamente nos las explica el tiempo. Hay hechos que aunque pareciera de momento que son amargos y que hemos perdido batallas tras batallas, es el tiempo y el tiempo de Dios cuando se permiten explicar. Cuando Jesús dijo, destruyan este templo que yo lo reconstruiré en 3 días, no fue muy cercano. De hecho, está en el comienzo del Evangelio de San Juan. No sé exactamente históricamente cuándo habrá sido, si habrá sido los preliminares de su arresto. No, esa información francamente no lo tengo. Pero el evangelista San Juan y la distribución de la iglesia en torno a estos evangelios lo coloca en el capítulo 2. Y quiero más o menos centrarme en ese hecho porque Juan no será hasta el capítulo número 21, sobre todo más que todo, perdón, hacia el capítulo número 18, cuando es arrestado. Estamos hablando de 16 capítulos para que luego se dé todos los hechos, los acontecimientos de su pasión, muerte y resurrección. Entonces quiero centrarme en esa cronología a nivel de capítulos, no a nivel histórico, para que se entienda que entre el capítulo 2 y el 18 pasan muchas cosas en el Evangelio de San Juan. En ese momento nadie entendía, todo el mundo pensaba en el templo físico, en las piedras. Pero dice, después de que Jesús resucita es que se entienden aquellas palabras del Señor. ¿Cuántas cosas de nuestras vidas no hemos entendido justamente después de que pasa el tiempo? O inclusive con nuestro país Venezuela, ¿cuántas cosas no entenderán nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, que de repente ya nosotros ni estaremos, pero que dirán, gracias a ese tiempo que vivió Venezuela duro, de tanta escasez y dificultad, y pues Venezuela pudo ahora ser lo que hoy es. Esperemos que esa sea la traducción y no que seamos un país donde se pierda la fe, como está pasando en muchos países de Europa, donde entre una inmoralidad pero desatada, donde el relativismo sea el que gobierne, donde como dice Monseñor Munilla, un obispo español, donde se pierda inclusive el, entremos en una crisis antropológica donde discutir hasta la distribución binaria, si cabe el término de XX y XY, cromosómica, que somos solamente dos formas de género posible desde el punto de vista biológico. Ya esta crisis puede llegar a generar unas desviaciones terribles. O por ejemplo el tema de la consideración de la vida, el tema de lo que está pasando en las Olimpiadas, de personas con cromosomas XY que boxean contra cromosomas XX, y bueno, sencillamente es una desproporcionalidad física terrible que ha generado mucha indignación en buena parte de la comunidad deportiva internacional. Entonces, por eso es importante que nosotros centremos todas nuestras esperanzas e ilusiones en Dios, que la mirada esté puesta en Él y que preparemos nuestras batallas como lo ha hecho el pueblo de Israel. ¿Qué pasó en esta batalla? Lo veremos en el próximo episodio seguramente. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.